Bueno, perfecto. El tema es podemos empezar. A ver qué nos dice Guillermo Hay Amor, gente que arranca. llega Bueno, más tarde por el colectivo, por el transporte. bueno, vamos a empezar. Ya me dio el ok, Guillermo. Así que bueno, vamos a empezar y vamos a empezar obviamente con los agradecimientos. Primero a toda la comisión directiva, a Laura Escapa como su representante que hoy está online, por la posibilidad de presentar este panel y por supuesto a Guillermo Amor que nos ayuda con toda la tecnología. Bueno, les voy a contar algo. Primero, nuestra propuesta del año es sueños y viajes en la creación de una obra, Frankenstein o el moderno Prometeo. O sea que con la novela unamos dos temas que venimos trabajando estos 4 años, que es viajes y sueños, sus interacciones creativas y su aporte al psicoanálisis, planteados en una investigación psicoanalítica con la cultura. Perdone. Este año presentamos este único panel por obvias razones y como forma de introducción al tema estuvimos subiendo una serie de breves escritos en nuestra página de Facebook en la que participaron todos los integrantes de la comisión, algunos asesores invitados, 3 reconocidos artistas que aportaron también su obra, psicoanalistas y los que hoy nos acompañan. Por otro lado, el historietista Liniers publicó en el diario La Nación una tira sobre Frankenstein. Y Gabo Correa, autor y actor, escribió en su momento la obra de teatro Criatura, que ya les aviso la podremos ver el viernes 30 con un debate posterior. Todo esto nos muestra que es evidente que el monstruo circula en los fantasmas del tiempo que atravesamos. Además, todos estos fragmentos de pensamientos construyen el Frankenstein criatura que intentamos resignificar más de 200 años después de haber sido escrito. Víctor y Frankenstein y la criatura me atraparon con sus experiencias, sus peripecias, sus alegrías y sus sufrimientos. Y como toda gran obra literaria, cada frase disparó en mí una multiplicidad de pensamientos. Así que fue muy difícil elegir qué punto tomar para la presentación. Releyendo el libro me detuve en el inicio, o sea, las cartas que el capitán Robert Walton le escribió a su hermana. Walton realiza un viaje de exploración, de descubrimientos, va hacia el Polo Norte. Una expedición, dice, gloriosa para hacer un bien a la humanidad. Dijo, marcho a regiones inexploradas, Tartaria, Manchuria, Mar Negro. El polo es la morada del hielo y la desolación, pero siempre se presenta en mi imaginación como la región de la belleza y el deleite. Una tierra que supera en maravilla y belleza a cualquier otra. La expedición es un sueño de juventud, él es autodidacta, un poeta frustrado y un amante de los libros de viajes. Y también desea y busca un amigo. Víctor aparece inesperadamente en su vida, le relata su historia y en el cierre de la novela, nuevamente epistolar, reaparece el monstruo, quien asiste a la muerte de Víctor. Walton, en un acto de compasión, renuncia, en un acto de compasión hacia los marineros que lo acompañan, renuncia a su empresa. El monstruo dice que se va a matar, pero en el final salta una balsa y se pierde en la oscuridad y la distancia. Si lo oscuro hace referencia a lo sepultado, escindido o reprimido, y también a lo misterioso y enigmático de la vida, me pregunto si sigue viajando por el mundo y reaparece de tanto en tanto. Recordé las ideas freudianas sobre la importancia de los elementos secundarios o de los personajes secundarios como exteriorización de procesos anímicos ocultos, como sucede también en el sueño. Mary Shelley, su madre, Mary Wollstonecraft, Víctor y la criatura viajan incansablemente. En la persecución que entablan ambos personajes, atraviesan tierras distantes y exóticas para terminar en el Polo Norte, igual que Walton. El libro de viajes, cartas escritas durante una breve estancia en Suecia, Noruega y Dinamarca, escrito por la madre de Mary,
que la acompañó a ella durante sus travesías. ¿Acaso no son estos países cercanos al polo? Bueno, existió un mito de un paraíso perdido, un paraíso nórdico, un lugar donde surgió la vida, de una belleza inigualable y que estuvo habitada por los últimos restos de la raza que nos precedió, los hijos de Dios. Dicen que existe una geografía que corresponde a un temperamento, mezcla de recuerdos o impresiones infantiles. Me llamó la atención la insistencia que hay en la novela sobre la importancia de la infancia. Y en un momento la autora, a través de su personaje, dice: las inclinaciones infantiles jamás se llegan a erradicar. Bueno, como toda obra merece ser profundizada por alguna corriente psicoanalítica, creo que en este caso la kleiniana es la más adecuada para la investigación. Mary fue amamantada 6 días, al 10º muere su madre, o sea, al atravesar la posición esquizoparanoide, quedando en su interior la huella, la marca de lo fragmentado, y la escritora logró darle luz creadora. Para Thebault, en el arte de crear monstruos, se juega la libertad de poner en marcha ideas fragmentadas de esa posición, la capacidad de usar creativamente esas fantasías. El genio es el adulto que ha reencontrado la capacidad de manejar a su antojo las disposiciones psicóticas virtuales de la infancia e inhibidas en la adultez. No solo hay que tener en cuenta los aspectos agresivos de los mecanismos correspondientes a dicha posición, sino también los libidinales. Mary creó una criatura que tuvo acceso en sus inicios a percepciones y emociones vinculadas con aspectos libidinales de las relaciones humanas, sentimientos afectuosos, amistosos y depresivos. Este comienzo bondadoso de la criatura me remite a que Mary tuvo viva la relación madre-hija durante 10 días, como también el deseo de la madre de amarla. También creó su personaje con fragmentos de vida perdidos por el gran dolor traumático de esa pérdida, fragmentos de su memoria, de huellas anémicas, de sueños de angustia, de las imágenes y recuerdos, y también de un algo más que colocó en las fantasías. Freud dijo que lo más profundo, lo más primario y originario deja su huella en el ello. Nada de lo vivido se pierde. Resuena en la creación aquello primario que se mantiene allí. O sea, en la línea kleiniana pensamos en la creatividad esquizoparanoide y desde la freudiana en el trauma que corta y fragmenta, pero que la creatividad construye con los fragmentos psíquicos perdidos del dolor infantil. El paisaje helado, inaccesible y desconocido, también sitio de la belleza y lo maravilloso, al que viajan y anhelan llegar los personajes, en la búsqueda de peregrinar por la eternidad del ello. Quizá represente el paraíso de la memoria, de lo que perdura más allá de la muerte en el alma del creador. Bueno, sin más preámbulos, vamos a escuchar a los panelistas. Vamos a empezar por Esther Cross. Esther es escritora y traductora, ha publicado Bioy Casares a la hora de escribir y Conversaciones con Borges en el taller literario, libros de entrevistas con los autores, escritos en colaboración con Félix de la Paulera. Las novelas, Crónicas de Alados y Aprendices, La Inundación, El Banquete de la Araña, Radiana, La Señorita Porcel. El libro La mujer que escribió Frankenstein, y los libros de cuentos La Divina Proporción, Kavanagh y Tres Hermanos. Tradujo, entre otros, a Mark Twain, Richard Yates y William Goyen. Bueno, Esther, te escuchamos. Bueno, gracias Patricia, gracias por la invitación, gracias a todos anticipadamente por la escucha, a Guillermo por la ayuda técnica y la paciencia, y a Sandra Tatarov también, y saludo a Norberto y a Marcelo, con quienes desde ya es un honor compartir la mesa. Como anillo al dedo para Frankenstein, creo que es hablar de sueños y de viajes para esta novela, a la que si le quitáramos los viajes nos quedaríamos casi con una trama bailando en el vacío o desarmándose. Pero bueno, voy a
voy a entrar de lleno en materia para que mis compañeros puedan hablar, para cederles paso a ellos. Y quiero que sigamos a Mary Shelley y a Shelley. Quiero hablar en tres movimientos. El primero es antes de que Mary escribiera Frankenstein. El segundo es un poquito menos antes de que lo escribiera. Y el tercero es meternos en la novela. Antes de que lo escribiera, les voy a pedir que tratemos de seguir juntos todos a Mary Shelley, de 16 a 17 años, en esa edad, en plena adolescencia, escapándose de Inglaterra con Shelley y con su media hermana Claire Clairmont hacia el continente. Sé que Marcelo va a tocar específicamente más el tema del viaje y sobre todo de un tercer viaje que lo va a llevar, un segundo viaje que lo lleva a reunirse con Lord Byron en Ginebra, y él va a contar cómo fue la reunión de la noche del sueño que dio específicamente origen a Frankenstein. Yo le voy a pedir a Guillermo que ponga en pantalla, si se puede, un mapa donde vemos el recorrido que hacían ellos cuando se escapaban. Y les quiero hablar un poco del romanticismo y del contexto en el que ellos están yendo, porque ellos, como todas las personas que viajan, están dejando algo atrás. Ellos están escapando de Inglaterra, se están yendo de un escándalo, estamos en 1814, se están yendo de Londres y están siguiendo un sueño. Acá vamos a usar un poco las ventajas de la polisemia, y los sueños no son solo las producciones oníricas, sino también los anhelos. Ellos son románticos. Los románticos son uno de los primeros movimientos artísticos que se reconocen como movimiento. Digamos, los renacentistas no decían nosotros somos renacentistas, los románticos sí, los románticos son militantes, los románticos tienen aspiraciones, los románticos tienen sueños, y los románticos lo que hacen es, si vamos a ser muy esquemáticos, es romper con límites, es romper con restricciones, digamos más bien con límites que ellos viven como restricciones, es transgredir en el arte a todo lo que se considera demarcaciones que hacen al gusto y a la proporción que tienen que ver con lo clásico, ellos las van a transgredir. Y una forma muy literal de transgredir es viajar y pasar fronteras. Así que ellos van a ir buscando esos sueños y van a viajar. Por supuesto que como ellos son los verdaderos románticos, no viajan como viajan otros ingleses en esas especies de nomadismo amoblado, muy cómodo, viajan sin dinero. Otra cosa de las que escapan son de las deudas. Viajan y tienen que vender el carro que consiguen comprarse para comprar un caballo, el caballo se transforma en una mula, la mula en un burro, venden la cadena del reloj de Shelley. Es un viaje muy incómodo, como son todos los viajes en esa época, sin Netflix, sin Wi-Fi, las posadas son muy incómodas. Los libros de viaje son libros donde la gente también se va avisando lo que se va a encontrar. No hay fotos, realmente se adentran en lo desconocido y se van careando también, son como careos con sus ideales, están entrando en esta Francia que dejan las guerras napoleónicas, se encuentran con todo devastado. En París, y esto es muy interesante, Mary pierde sus escritos, sus primeros escritos. Sabemos que los libros están hechos de lo que los escritores escriben, pero también de lo que recuerdan, aunque no esté en el libro, y de lo que van olvidando. Ahí hay una primera escritura olvidada. Y lo que es muy llamativo, además, es que ellos van escribiendo y leyendo mientras hacen este viaje tan movido y accidentado. Entonces tenemos toda esta actividad fatigosa del viaje y al mismo tiempo a personas que están leyendo y escribiendo constantemente. Y los podemos seguir sin agregar mucho, porque cuando relatamos algo inevitablemente agregamos, pero los podemos seguir porque tenemos, por suerte, el diario. Y el diario ya es una primera criatura extraña. Si Guillermo podés poner la segunda imagen, vamos a ver una página del diario. Primero es una criatura extraña porque está escrita de a dos. No se sabe, aunque se puede adivinar a la gente, así que es muy lectora de Shelley y muy lectora de Mary, que parte se escribe Mary, que parte se escribe Shelley. Así que ahí tenemos ya un lenguaje compartido, tenemos un diario como bilocado.
Después tenemos el lenguaje, por supuesto que es el lenguaje escrito, pero también hay dibujos. Acá justo es una página con no muchos dibujos, pero tiene muchas grafías. A veces son reproducciones de lo que van viendo, hay muchos dibujos de Mary, hay jeroglíficos, porque Mary Shelley era una persona muy reservada, que trataba de encriptar las situaciones más personales en unos códigos que, por supuesto, lo consiguió y todavía nadie sabe qué significaban. Hay números, ahí tenemos otro lenguaje, que son las cuentas que ellos sacaban porque vivían permanentemente pidiendo créditos, y están las listas de lectura. En esta página, específicamente arriba, tenemos el tipo de chistes que hacían, porque este diario también nos va a dar algo más, que es lo que se llama el Zeitgeist, que es el espíritu de la época. Vamos a ver, acá arriba hay una fórmula, que no entendemos para qué, que ellos hacen en chiste, y leemos 9 gotas de sangre humana, no sé cuántas onzas de cerebro podrido, están riéndose, ¿no? 13 gusanos de sepultura mashed, que serían aplastados. Y acá tenemos, que es a lo que quiero ir, como dicen que los libros descienden de libros, algunas de las lecturas de Mary. Las lecturas a esa edad son de ella impresionantes, son listas de lecturas increíbles, de las que se comentan poco ahora. Y quiero hacer una aclaración muy breve. Yo voy a tomar solamente algunos de los libros que lee Mary, porque también están las listas de lecturas de Shelley. Y no es solo que ellos se comentarían lo que leían, sino que también se leían en voz alta. Y esto es algo también del romanticismo, y esto es algo también de esa época. El leerle en voz alta al otro era uno de los gestos del amor. Se elegía lo que uno iba a leer al otro, se elegía esa página, se elegía ese capítulo, se elegía ese poema, y era entregarle al otro esa lectura elegida, era darle ese tiempo al otro, era leerle al otro a veces mientras el otro se dormía, con la propia voz el texto que se eligió. De manera que en los sueños y en la visión de lo que cada uno de ellos iba viendo mientras viajaba y después escribía en este diario, que es un diario de viaje, que se publicó, están no solo las lecturas de cada uno, sino lo que el otro iba leyéndole. Y acá tenemos, por ejemplo, a Petronio, y acá tenemos a otro autor latino, tenemos a Diógenes, tenemos a Cicerón, y tenemos, acá voy a tomar algunos de los libros de viaje que quiero que comentemos, que voy a tomar 2 vertientes para hacerlo breve. Solo estoy tomando los libros de antes de que ella escriba Frankenstein, y voy a tomar los libros de viaje de los exploradores, y después voy a tomar los libros de viajes de los más continentales, digamos, los viajeros continentales, los viajeros más ingleses, más lo que ahora llamaríamos turistas. Y vamos a quedarnos con esta palabra mungo. Este es el señor Mungo Park, y le voy a pedir a Guillermo que pasemos a la próxima imagen. Cuando Joseph Conrad, muchos años después, contó cómo empezó a escribir ficción, curiosamente él dijo que los personajes más impresionantes que se le ocurrieron a él, los que más impresionaron su imaginación, no fueron de la ficción, sino que vinieron de este señor, el señor Mungo Park. El señor Mungo Park, curiosamente, era un cirujano. Fue el médico, uno de los médicos personales de Sir Walter Scott, descrito como el candidato ideal, y esto creo que las personas, los psicólogos que se dedican a la psicología laboral, se pueden hacer una fiesta con esto. Creo que era en Londres, en la Academia de Geografía, cuando lo buscan a Mungo Park o lo eligen para mandarlo a África, lo eligen porque consideran que tiene la personalidad ideal para el explorador. Estamos hablando de los exploradores de lo que Richard Holmes llama la ciencia romántica, ¿no? Los que van a buscar lo desconocido. Es la época de buscar lo desconocido, adentro del cuerpo humano, adentro del alma de las personas y en el mundo. Todo esto como contraste con la luz y con la claridad de la razón. ¿Y cuáles eran las características de Mungo Park? Primero, como dice Richard Holmes,
era soñador, pero no le tenía miedo a las pesadillas. Segundo, era reservado y poco comunicativo. Eso que a él lo hacía arisco para vivir en sociedad, lo convierte a Mungo Park en un explorador ideal. Mungo Park, después de su primer viaje a África, no se puede adaptar muy bien, vuelve a Escocia, lo sigue atendiendo Walter Scott. Walter Scott cuenta que cuando lo va a ver un día, lo encuentra en la orilla del río tirando piedras al agua, que es lo que hacía en África para medir la profundidad del agua. Lo habían mandado a buscar Timbuktu, donde se creía que había una ciudad de oro. En el segundo viaje, si podemos pasar a la próxima imagen, Guillermo, ya a Mungo Park no le va tan bien, porque lo agarran en una encrucijada, en un cruce de ríos. Pero Mary Shelley está leyendo Mungo Park, comenta Mungo Park. Y después tenemos, si podemos pasar a las imágenes que siguen, salteamos la próxima, eso es tristemente, esa es la ilustración de lo que le pasa a Mungo Park. Y tenemos los libros de viaje. En los libros de viaje tenemos a las grandes escritoras viajeras de esa época. Las escritoras, sobre todo, eran muy publicadas cuando escribían libros de viaje. Digamos que era un subgénero en el que se colaban escrituras que quizás no estaban tan autorizadas o calificadas en esa época. Por ejemplo, la madre de Schopenhauer era una novelista reconocida, pero sus diarios de viaje eran más conocidos todavía. Mary Shelley también leía los diarios de viaje de Madame de Staël, que ustedes saben era una perseguida política, y también ahí se filtraban ideas políticas. Leía, sí, un poco en broma, pero también para que vean lo que era el dispositivo viaje, los diarios de Gulliver mientras estaba escribiendo Frankenstein. Leía las cartas de Lady Craven y leía, por supuesto, como comentó Patricia, los libros de su madre, Mary Wollstonecraft. Y leía, sobre todo cuando estaba escribiendo Frankenstein, las cartas de viaje de Mary Wollstonecraft cuando estuvo en Suecia, en Dinamarca y en Noruega. Estas cartas, Mary Wollstonecraft las escribe guiada por una pasión. No ya es la pasión de Mungo Park, que es la pasión por explorar y por lo desconocido. Es otra pasión, pero son pasiones al fin. Y esto es el romanticismo también, y esto es lo que está llevando a Mary y a Shelley por el continente. Las pasiones por lo que ellos llaman las causas de la humanidad y además una pasión personal. Mary Wollstonecraft tenía el señor Imlay, que era su gran amor, habían tenido un gran desencuentro. El señor Imlay, como una forma, entendemos después, cuando leemos la biografía de la madre de Mary, de sacársela de encima, la manda en una misión comercial. Así que ella va a escribir estas cartas y ella dice, en el prólogo de las cartas, algo que es propio del romanticismo y que tiene que ver con el viaje de Mary. Ella dice, yo no voy a escribir un diario de viaje como escriben todos, contándoles qué es lo que veo, porque eso se los va a contar cualquiera. Yo les voy a decir cuál es la impresión de lo que yo veo provoca en mi alma, en mi inteligencia, en mis emociones. Y esto es el romanticismo puro. Esto es lo que después Goethe va a tomar cuando él habla en su tratado de la naturaleza y cuando habla de los colores, cuál es la incidencia de los objetos en el alma de las personas. Esto es lo que van a hacer los románticos, que después también van a decir cuál es la incidencia, ya en una especie como de colmo del romanticismo, cuál es la incidencia del hombre en el mundo. Todo esto es lo que está trabajando Mary Shelley. Y lo más impresionante es que ella y Shelley, mientras están leyendo esto, están escribiendo un diario que también es como una criatura, donde, como la madre de Mary Shelley, ellos van a ser los pequeños héroes de ese diario, donde ellos también van a estar guiados por múltiples pasiones, indagando algo desconocido que a fin de cuentas va a ser su futuro. En el prólogo de 1831 de Frankenstein, cuando Mary Shelley tiene que explicar tiene que contestar la famosa pregunta de cómo una chica joven, como era ella entonces, se le ocurrió una idea tan espantosa, ella va a explicar Frankenstein con dos dispositivos. Ella va a hablar de los sueños y de los viajes. Ella reconstruye rápidamente su biografía con viajes. Habla de su infancia en Inglaterra, habla de sus viajes a Escocia y habla de todo este viaje iniciático y de la villa Diodati de la que va a hablar Marcelo. Y habla de sueños y tiene una teoría de los sueños que empata con una teoría de la creatividad.
ella dice que no se puede crear de la nada, que se crea a partir del caos. Todos los sobreentendidos de la novela los va a poner en negro, en blanco sobre negro en ese prólogo. Casi empata la creación literaria con la creación del monstruo en la novela. Ella en la novela dice que el monstruo está hecho de materiales, no dice que está hecho de partes de cuerpos en general, muy pocas veces está esa alusión, y en el prólogo ella dice que el sueño tiene que estar hecho de materiales, que lo que hace un escritor es indagar la potencialidad que tienen esos materiales, esos temas. Habla también del olvido. Ella dice que ella se va a dormir y a la mañana no se le ocurre nada. Y cuando ella despierta del sueño y se le ocurre, lo que ella hace es lo que hacemos todos cuando despertamos, sobre todo de una pesadilla, y es chequear esta sensación difusa de los sueños con la realidad. Lo que dice es, lo primero que hago, que es contrastar como al volver de un viaje, es ver que la mesa estaba en su lugar, que la silla estaba en su lugar. Y hablando de pesadillas, voy a pedir a Guillermo que pasemos a la otra imagen, que es en general el referente de la palabra, bueno, esta es la etapa, a la próxima, perdón, Guillermo. Este cuadro se llama La pesadilla, es del pintor Fuseli. Siempre es arbitrario y es anacrónico la adjudicación de una imagen a una palabra en la cabeza de un autor que no está presente, que es Mary Shelley. Pero Fuseli era amigo del padre de Mary Shelley. Fuseli fue un gran amor de Mary Wollstonecraft, aunque no correspondido por Fuseli, y también tuvo una gran amistad con Mary Wollstonecraft, más allá de que el amor no haya sido correspondido. Este cuadro es un cuadro de una grandísima influencia en el romanticismo, tiene todos los componentes del romanticismo. La modelo también era una modelo muy conocida por Godwin, que era el padre de Mary Shelley, y su círculo. Es un cuadro que a la vez es como una especie de reescritura de muchos cuadros clásicos, con todos los elementos propios de la pesadilla. Me había olvidado de hablar de esto. Y Mary Shelley habla del sueño en el que se le ocurre el monstruo como una pesadilla, pero extrañamente casi como de un sueño dirigido, con materiales en los que ella va buscando la potencialidad. Y por último, así ya termino, quiero decir que el libro es un libro de cartas, porque es una novela epistolar, como dijo Patricia, porque es un libro de viajes, todos los personajes viajan, hasta la hermana o prima, depende de la edición, porque Mary sacó distintas ediciones de la novela y las fue corrigiendo de acuerdo a los usos y costumbres y censuras del momento. Los padres la adoptan porque la encuentran viajando, hasta la familia de granjeros que el monstruo escucha escondido y espía, están esperando la llegada de la gitana Safí, que viene viajando también. Clerval, el amigo de Víctor Frankenstein, viaja. El monstruo, de hecho, es un viajero siniestro porque puede viajar a velocidades que son increíbles. No hay medio de transporte habilitado en la época de Mary Shelley que no esté habilitado en la novela. Es una novela del movimiento puro, con barcos, con trineos, con todo tipo de desplazamientos. Los viajes además dan cuenta de los sobreentendidos de la novela. El doctor Frankenstein va a Inglaterra en el momento en que se pueden hacer disecciones. Ese es un sobreentendido. No va en verano. Tenemos el mapa de la novela, que es la última imagen. Guillermo, por favor. También es un mapa de muchísimo movimiento, que termina en el polo, que por supuesto es el paisaje por excelencia de los románticos. Acá tienen todos los derroteros que hay en la novela. Debe ser una de las novelas más viajadas de la historia de la literatura. Y por último, probablemente el viaje más interesante, que es como una cinta de Moebius, es el viaje de las persecuciones entre el monstruo y el doctor.
donde ya en un punto no se sabe quién persigue a quién. Primero el doctor, por supuesto, hace a su criatura y se escapa. Después la criatura lo encuentra. La criatura persigue al doctor. Sabemos que esta persecución tiene sus complicaciones. Es cuando la criatura mata a la novia del doctor, Elizabeth Lavenza, que es a su mujer ya en la noche de bodas, que también implica un pequeño viaje. Hay innumerables viajes en la novela, que el médico empieza a perseguir al monstruo. Lo curioso, lo paradójico y lo fascinante es que el monstruo le va dejando al médico pistas en el camino para que lo siga. De manera que no sabemos quién está cazando a quién está siguiendo a quién. Por supuesto, esto tiene que ver con el tema del doble y del doppelganger. Y como dijo Patricia, para terminar, cuando la novela finaliza, creemos, porque está anunciado, que el monstruo se va a suicidar. Porque él lo dice además, ¿no? Me voy a tirar y voy a desaparecer y me voy a quemar, porque él dice que no quiere que lo diseccionen, que no quiere que lo agarren para que lo estudien, pero lo que nosotros sabemos específicamente es que se tira por la ventana del barco y se va. Eso es lo que sabemos. Bueno, esto creo que es así esquemáticamente un recorrido por los innumerables sueños y viajes del libro y bueno, gracias por la escucha. Y no sé quién sigue ahora. Bueno, muchísimas gracias, Esther, divina, tu presentación, y ya hay preguntas, y bueno, seguramente a todos se nos han ocurrido un montón de cosas para dialogar. Bueno, ahora pasamos a Marcelo Borrego, que es periodista y viajero, es co-creador del blog Periodistas Viajeros, ¿no? www. Sí. Coautor de 3 libros de viajes. Ahora lo decís vos. ¿Cuál es el blog? El blog periodistasviajeros.com. Sí, así, está bien dicho. Perfecto. El coautor de 3 libros de viajes: Por el mundo juntos a la par, La vuelta al globo en 80 crónicas, Asia, Crónicas del Lejano Oriente, Yugoslavia y el laberinto de los Balcanes. 87 países recorridos en 4 continentes: América, Europa, Asia y África. 6 años de estudio de historia en el profesorado Joaquín P. González de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, excelente, Marcelo, te escuchamos. Hola, Patricia. Bueno, un saludo a Norberto, a Esther. Muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, después de la explicación de Esther ya me puse nervioso porque es muy detallada, muy entretenida. Como decía ella, por un lado, siempre me intrigó mucho esa noche en Villa Diodati, en ese verano que nunca llegó, en junio de 1816, donde es una casa que tiene muchísima historia y a mí me intriga mucho ese momento, pero además los lugares, porque para mí cuando viajo, los lugares no son solo lugares arquitectónicos, sino son lo que pasó ahí. Son los que vivieron, son los que hicieron el bien, hicieron el mal, hicieron arte, hicieron música. Entonces, esa casa de Villa Diodati, al lado del lago Lehmann, cerca de Ginebra, en Suiza, era una casa, una mansión que tenía muchísima historia porque ahí había trabajado Milton, había creado 2 siglos antes también en su Paraíso Perdido un monstruo potente. Pero bueno, la alquila Lord Byron, que era como la gran estrella del momento de los poetas y escritores británicos, era una persona muy excéntrica, querida y odiada, y en esa casa que él se va con su médico, con John Polidori, un chico joven, llegan Mary Shelley con Percy, que ya eran pareja, y Claire, la media hermana de Mary. Iban a pasar el verano al lado del lago, caminatas, días lindos. Y la cuestión es que un volcán a miles de kilómetros, cerquita de Bali, donde nadie podía prever ni nadie cruzó esa información para decir lo que pasó a miles de kilómetros tiene alguna consecuencia en Europa, también la tuvo en Estados Unidos. La cuestión es que ese año de 1816 no hubo verano. Y no haber verano no es algo así normal, por decirlo rápidamente. O sea, no hubo cosechas, se murieron los pájaros, el cielo estaba oscuro, nevaba en lugares donde tenía que hacer calor.
y se da esa cuestión de que están esa noche, que encima son 3 noches, porque la fina capa de polvo que viajó por miles de kilómetros del volcán cubrió todo el cielo de Suiza y también de otros países de Europa, y ellos quedaron medio atrapados en esa mansión, en un lugar claustrofóbico, por decirlo de alguna manera, pero como eran románticos, como decía Esther, no, eran jóvenes también, a mí me hubiese dado un pánico, terror, digo, estoy en un lugar que tiene que ser verano y en realidad está todo oscuro, hay polvo en el aire, no se puede salir, las aguas del lago tienen un color rarísimo, no se escuchan a los pájaros, no hay animales, porque había mucha fauna y mucha vegetación habían muerto. Ellos, ¿qué hacen? Prenden la chimenea y se ponen a contar historias de terror, y la cuentan así, en voz alta, como decía Esther, y hablan, y escuchan, y leen, y a partir de ahí se hacen una apuesta, ¿no? Se apuestan entre ellos a ver quién escribe la mejor obra de terror. Y si Byron era lo excéntrico, lo cínico, lo exuberante, Shelley era todo lo contrario. Percy Shelley era el idealista, el hombre más tranquilo, el más callado. La cuestión es que ellos se hacen amigos, de alguna manera cada uno le incorpora algo al otro, y hasta, y esto lo decía William Ospina en su libro, que después lo voy a retomar, el año del verano que nunca llegó, que hasta intercambian la muerte, porque cada uno muere la muerte del otro, ¿no? Y que también me parece muy interesante eso. Pero la cuestión es que ellos dos son los grandes escritores del momento, pero las dos grandes obras las escriben Mary y Polidori, ¿no? Las dos grandes obras, los dos grandes monstruos que crean ellos, son los que quedan en la historia. Polidori crea el vampiro, o sea, había historias de vampiros antes de Polidori, pero él le da esa forma humana que muchos dicen, y creo que tiene razón, que era algún tipo de descripción de Byron, porque Byron podía ser muy querido, pero podía ser terriblemente soberbio y mordaz con la gente que lo quería o que estaba junto a él. Y bueno, y Mary, que crea ese Frankenstein, que también es, como decía Esther, esa mochila que llevamos todos cuando viajamos. Ella solía ir a escribir a los cementerios porque le gustaba estar cerca de la tumba de la madre. Solía ir a Escocia, donde también en Edimburgo y en otras ciudades estaban los robos de cadáveres, entonces por todos lados había tumbas con candados y con fierros para que no sucediera. Ella lleva esa mochila en la espalda y además lleva todo lo que va leyendo, ¿no? Todo lo que va aprendiendo y todo lo que tiene este movimiento del romanticismo con respecto a las reglas y al amor más libre o menos libre, porque después todo eso se pone en discusión. Entonces, en esa noche, en esa mansión de Dioati, se da esta creación, ¿no? Y a mí me interesaba pensar en ese ambiente, ¿no? Medio encerrado, entre frío, muy frío afuera y oscuro adentro, pero abrigado, soñando o pensando este tipo de monstruos. Eso por un lado. Y por otro, bueno, esto que les decía, yo como viajero y como periodista, también vivo viajando con la mochila que uno lleva del lugar que nació, ¿no? Del país que nació, de las costumbres que nació, tratando de romper con eso, por lo menos ir dejándola a un lado para ir abriendo la cabeza, y por otro, todo lo que va leyendo y aprendiendo. Yo acostumbro, como hacían estos grandes autores, a llevar muchos libros a cada lugar que viajo y voy leyendo, ya sean novelas o diarios de viajes o crónicas. He leído a Mungo Park, pero también a Livingstone y otros grandes viajeros, sobre todo en África, ¿no? que te llevan a volar por esos lugares. Y cuando estaba preparando la charla que habíamos hablado ya el año pasado con Patricia, bueno, y por estas cosas de lo que pasó todo este año con la pandemia, se fue retrasando, y a mí como viajero, pero a todos los viajeros, que nos hizo quedarnos adentro todo el año, y nos da mucha desesperación, pero bueno, al mismo tiempo calentando motores para cuando se mejore. Y estaba pensando cómo plantear la charla y qué parte de retomar, y justo hablando con la escritora Marcela Solá, también me decía, ¿por qué no retomás de vuelta lo de William Ospina y ese libro, que es un libro de viajes, pero al mismo tiempo es una especie de ensayo, y al mismo tiempo es como un diario personal, porque él nunca es un escritor colombiano que nunca había escrito, o por lo menos hasta ese momento no había escrito en primera persona. Entonces él cuenta en ese proceso del año del verano que nunca llegó, cómo hacía, a quién le daba la voz del libro,
a qué personaje. Era Byron, era Claire, que es la última que muere, porque mueren todos jóvenes. Shelley, cuando decía que cada uno muere una muerte diferente, Shelley, que era una persona tranquila, mesurada, se lanza en un barco en la Bahía de la Especia y muere ahogado, que eso lo podría haber hecho Byron tranquilamente, y Byron muere en Grecia yendo a pelear por la liberación griega contra el Imperio Otomano, que eso lo podría haber hecho tranquilamente Shelley, que era un idealista, ¿no? Y Polidori, el otro creador, se suicida también, muy deprimido, porque él sentía que bueno, tiene un poco de mala suerte Polidori, porque su libro se lo dan a Byron al principio, y Byron, que era un tipo de verdad, vamos a decirlo académicamente, un tanto jodido, tarda un tiempo en decir realmente que su libro no era su libro, sino el de Polidori. Bueno, todo eso y otra carga emocional hace que Polidori se suicide muy joven también. Y Mary Shelley, que carga con las muertes de amigos, de seres queridos, de sus propios bebés, vive unos años más, pero también fallece no con demasiada edad. Entonces, Ospina dice, ¿a quién le doy la voz? ¿Desde dónde cuento la novela? Y en un momento dice, la tengo que contar yo. Yo soy el viajero, yo soy el investigador y necesito hacerme responsable o hacerme cargo de esto. Y eso es lo que trato yo de hacer, por lo menos en los libros y en los viajes, intentar buscar esos hilos invisibles de la historia, como esto de un volcán perdido en Indonesia, que de pronto hace que en una casa a orilla del lago Lehmann ocurran este tipo de historias. Y es lo que pienso yo cuando viajo también con Carola Fernández Mur, que es mi mujer, que es periodista también, y andamos buscando estas historias y buscando encontrarle o la razón o el sentido, o a veces no, solamente tirar del hilo de la historia, como cuando hemos recorrido Transilvania tras los pasos de un personaje de ficción, que es Drácula, ¿no? Que este personaje inventado por Bram Stoker aparece 90 años después de que el vampiro se hace más famoso que el mismo vampiro de Polidori, otro golpe más para el pobre Polidori, y con un aditamento más, que Stoker no viaja nunca a esa zona, lo escribe estudiando en la Biblioteca de Londres y escuchando charlas y conferencias de un autor húngaro muy famoso que recorría toda esa zona. Y en el medio de estas búsquedas o estas obsesiones o estos sueños de decir, voy a buscar tras los pasos del conde Drácula, que es un personaje de ficción, pero al mismo tiempo eran permanentes las denuncias de personajes que tomaban sangre o que aparecían, que eran de la mitología serbia o croata o de la mitología sajona de ese norte de Rumania, ¿no? De la Transilvania, con un personaje real que era el príncipe Vlad Dracul, que de hecho es uno de los héroes de la historia rumana. Si uno va a Bucarest, hay una estatua de Vlad Dracul ahí mismo, y recorriendo esas zonas que uno ya sin conocerlas se imagina, esa Transilvania, ¿no? De cuervos y lobos en los bosques, de castillos en los acantilados. Bueno, atrás de esas obsesiones íbamos como las veces que nos obsesionamos con autores o con escritores. Hemos perseguido a Oscar Wilde por Dublín, por donde él nació, en Londres, donde lo metieron preso por un delito que hoy sería lo más común del mundo, ¿no? Y por una París donde él termina sus últimos días muy deprimido en un hotel medio de mala muerte, que hoy es un hotel de lujo. Si van al Hotel Alsacia, que cambió de nombre, van a ver una placa, y termina enterrado en Père Lachaise, uno de los cementerios más importantes de París. Entonces, para mí, para nosotros, lo lindo de viajar, y esto que decían antes de los sueños, no es solo una cuestión de un anhelo, de algo lindo, tampoco es lo onírico, ¿no? También están las pesadillas metidas en eso, ¿no? Todo buen escritor de monstruos de terror ha tenido alguna que otra pesadilla. De hecho, por ejemplo, Stoker cuenta que se le ocurre su conde Drácula en una pesadilla terrible que tiene una noche que había comido mariscos o algo así. Y bueno, entonces, también no me quiero extender mucho, porque aparte Norberto va a hablar, ya nos adelantó ayer, que algo que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con lo trascendente y con la inmortalidad, que un poco es más que bien o más que mal lo que buscamos un poco todas las religiones de alguna manera te hablan de algún tipo de inmortalidad, y cuando nosotros viajamos y escribimos o contamos historias,
de alguna manera también estamos buscando que esas historias no se pierdan, que esas historias no se desvanezcan, que esas historias permanezcan y que de alguna manera también alguien se acuerde un poco de nosotros, ¿no? Porque, bueno, la finitud de la vida también es eso. Y por otro lado, todos somos un poco Frankenstein también, porque estamos hechos de capas, estamos hechos de pedazos de cosas que se nos van incorporando, con cosas lindas, con cosas feas, con aprendizajes, con lecturas, con experiencias. Así que bueno, hasta acá llegué, espero que les haya gustado y por supuesto esperando a Norberto. Bueno, excelente. Excelente. ¿Cuántas más preguntas hay para hacer y para seguir conversando? Bueno, ahora le doy la palabra a Norberto. Norberto es expresidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, exsecretario científico de FEPAL, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, Premio CONEX 2006 y 2016, relator oficial por América Latina en los congresos internacionales de Barcelona y Berlín, autor del libro Cura Analítica y de 13 libros en colaboración. Bueno, Norberto, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Primero a vos, Patricia, por haberme invitado. Segundo, por el placer que me dio y me provocó escucharla a Esther y a Marcelo, que me quedé encantado con su Transilvania y con su Conde Drácula, y que ahora más aún con la historia de Wilde, que no sabía que la conocía tanto, y a la gente que nos está escuchando. Yo había pensado hablar sobre la transitoriedad, sobre la idea de trascendencia, ¿no? De inmortalidad, que es un núcleo del ser humano, pero anoche estuve haciendo unos esquemas y voy a leerle los esquemas a ver si llego al problema de la transitoriedad. En primer lugar, tengo que decirles que me siento en desventaja. Ustedes son dos personas que conocen muchísimo del tema, de una manera muy particular. Yo simplemente puedo hacer una especie de aplicación del psicoanálisis a un texto y a una historia de un texto como la que escuché hoy, no solo el texto que yo, debo decirles, leí entre los 12 y 13 años, muy conmovido, me acuerdo que lloraba en algunos momentos en que leí Frankenstein. No me provocó miedo, lo estuve revisando anoche en mis recuerdos, y no me provocó miedo, me provocó mucha pena, mucha tristeza, me conmovió esa historia de Frankenstein. Al mismo tiempo lo leí junto con Bram Stoker y Drácula, y al mismo tiempo lo leí junto con Oscar Wilde, o sea que era todo un romanticismo que me habitó a mí en esa época de manera muy, muy intensa. Así que esta invitación fue una invitación a recordar parte de mi historia que me hizo bastante bien los recuerdos. Lo otro que quería decirles es que a mí me parece que un psicoanalista como soy yo, dedicado a la práctica clínica, yo me dedico a la terapia psicoanalítica, la posibilidad de acercarse a estudiar un texto es la posibilidad de estudiar algo parecido a una clínica, la clínica del texto, ¿no? Que nos da algunos elementos importantes para pensar. Por ejemplo, sé que voy a decir algunas barbaridades, pero perdónamela porque son pensamientos figurados. Pero un texto tiene inconsciente. O sea, cuando uno la lee a Mary Shelley y lee el intento, por lo menos para mí, de Mary Shelley de reconstruir una criatura, cuando ella fue producto, entre comillas, como ella lo dice en alguna parte del texto, la criatura habla de eso y dice, yo soy como un aborto que me hubieran hecho en la vida. O sea, ella también fue como un aborto. La madre murió a los 10 días de estar viva ella. Entonces, ¿cómo se reconstruye una cabeza así? ¿Cómo funciona el psiquismo humano para dar cuenta de la reconstrucción de ese tipo de pérdidas? Perder una madre y un hijo. Ella escribió después de la pérdida de la madre y del hijo. Entonces, lo que yo puedo hacer como psicoanalista es acercarme a ese tipo de cosas para aprovecharlas en mi práctica clínica. O sea, yo creo que el psicoanálisis clínico que yo ejerzo se enriquece con los aportes que nos da la posibilidad de análisis, el análisis literario, el análisis del texto, etcétera, etcétera, u otras producciones culturales. Incluso esto de los viajes, que me pareció otra cosa interesantísima.
Pero les decía, esto como un tema, ¿no? Tiene un texto inconsciente. Es simplemente mi inconsciente que choca con el texto de Mary Shelley y se hace movilizante por las cosas mías, o hay algo metido en esas palabras, que son palabras intelectualmente brillantes, una escritura, la de Mary Shelley, muy compacta, muy crítica, muy linda, muy agradable, muy sólida. Pero digo, está diciendo algo más, está transmitiendo algo más para que dure 2 siglos su exposición como obra clásica en el mundo, no superada, diría yo, en ese terreno, quizás por Bram Stoker con Drácula, pero no muchos más llegaron a la densidad que tiene la criatura de Mary Shelley. Digo la criatura porque me parece que en el fondo la dimensión que toma Shelley con respecto a su criatura es esa, la de una criatura. Entonces, cuando uno dice palabra criatura, podríamos haber quedado con el monstruo, podríamos quedado como quedó mucho del cine, por ejemplo, que lo transmitió como un monstruo, películas de terror. Ella fue la creadora, creo, una de las creadoras del género de ciencia ficción, de los que después hablaron sobre literatura. Es una de las creadoras de la ciencia ficción. Lo que fue un invento como otros creadores de la ciencia ficción, se adelantaron al futuro, o ella describió un estado natural del ser humano, como dijo Marcelo recién. No somos todos Frankenstein, no estamos hechos de partes, de pedazos de historia de uno, de historia de otro, de historia de la cultura, de historia del mundo animal que hay dentro de uno. Entonces digo, todo eso nos va acercando a una mirada sobre esta mujer que a los 16 años se embaraza, que pierde su hijo, que, vuelvo a decirles, es una huérfana, criada por un padre que no pudo dedicarse mucho a ella, que se casa con una mujer para que la cuide a ella y no la cuida bien, la maltrata, y una noche con Lord Byron y ese grupo medio esotérico, diría yo, medio esotérico, porque estaban en un momento dado de esa cultura donde había profanación de tumbas, donde había exámenes con el galvanismo que estaba de época para tratar de resucitar al hombre, de crear un hombre eterno, digamos, ¿no? Todos ellos querían ser eternos. Ahora, miren qué curioso. Todos murieron jóvenes, salvo Mary. Mary vivió creo que hasta los 51 años o por ahí. Si no me equivoco, cuando murió, llevaba en algún lugar que nunca entendí cómo el corazón de su marido, de Percy, y se hizo enterrar junto al corazón del marido de Percy. Amor más importante. Esos amores ya no existen más. Son los amores del romanticismo, ¿no? Pero digo, ¿qué tiene que ver esos amores del romanticismo? Mary, en el texto, en un momento dado, dice algo así como, el amor es lo que nunca muere. Entonces, al mismo tiempo, todo ese grupo de gente se destruyó, se autodestruyó. Lord Byron se autodestruyó, Percy se destruyó cuando se tira del barco y tengo entendido que lo queman en una hoguera. Y de la hoguera el corazón no se termina de quemar y un colega le saca el corazón para quedarse y lucha con Mary Shelley que se termina arrebatándole el corazón. Miren lo que estamos hablando. Esto era realidad, era fantasía, era un mundo creado en esos momentos de tanta producción onírica en la realidad, Digo, esto es un sueño, lo del corazón. Sin embargo, está contado como una realidad. ¿Qué es lo que diferencia sueño y realidad? Es todo un problema que tenemos incluso hoy mismo. Pero yo quiero llegar a ese punto. Frankenstein, la criatura de Mary Shelley, la criatura de ella, la que ella hace nacer a través de Víctor. Víctor creo que claramente es un enmascaramiento con algo de una figura paterna de lo que es una madre que va armando pedacito tras pedacito, le va armando el cuerpo, el estómago, el cerebro, y lo va armando hasta darle vida. Pero cuando le da vida, ¿qué hace? Se escapa, se muere. La madre se muere, Víctor se escapa. Y hay una venganza en todo ese libro, que es la venganza de un niño, de una criatura, de un monstruo, podríamos decir, pero que era una criatura, que no se siente querido, que toda su lucha es para sentir que el mundo no lo entiende, que el mundo no lo comprende, que el mundo ve solamente su fealdad, solamente sus incapacidades, que no entienden lo que él necesita, cariño, comprensión,
atención, cuidado. Y en ese mundo que va creando Mary Shelley a ritmo acompasado y a ritmo fuerte, llega un momento que, como decía Esther, ya no se sabe quién odia a quién persigue a quién. Es Víctor Frankenstein que lo hace con su criatura, es la criatura que busca vengarse de la mujer, entre comillas, de la creadora o del creador que lo dejó solo en el mundo. Fíjense que el pedido, uno de los últimos pedidos que le hace la criatura a Víctor, es que le cree una mujer para ser su novia. O sea, está buscando el amor. Esto es lo que me parece que es brillante de todo este mundo descrito por Shelley y que tiene vigencia hoy. Hoy me parece que estamos en un mundo donde ha clausurado el amor, ha puesto en lugar del amor otras pulsiones que se descargan. Algo así como la descarga sexual en lugar del amor. Yo no digo que la descarga sexual está mal, ni nada por eso. Digo, ¿qué nos ha pasado con ese sentimiento amoroso del romanticismo que ha caído en desuso? Pero no habrá en nosotros un Frankenstein que está viviendo la soledad hoy en día, en el 2020, que vivió Frankenstein, el monstruo o la criatura en el libro de Mary Shelley. Digo, cuando Londres, el Ministerio de Londres, la Gobernación de Londres, crea un Ministerio de la Soledad, está hablando de que algo está pasando en el mundo por el cual la criatura termina sola. A ver, si uno entiende la venganza que anima a Frankenstein para vengarse de su creador que lo dejó y se fue, uno ve en eso algo también para pensar mucho, la delincuencia juvenil, la delincuencia de los niños pobres, digamos así, no tendrá que ver con que se sienten abandonados, y en ese sentirse abandonados atacan y destruyen y matan. Pero digo, entonces Frankenstein no es solo la obra de 1819, no es solo la historia de Mary Shelley, es un mensaje a la humanidad. Y este mensaje a la humanidad hace que uno, y ahora voy terminando, cierre con esta idea. ¿No será que ese gran descubrimiento freudiano de 1920 que siguió muy fuertemente Melanie Klein, cuando descubre la pulsión de muerte, descubre algo que lo azora a Freud, que lo azora en el sentido de que el hombre no es solo sexualidad y amor, es sexualidad, amor y también es destrucción. También es algo que lo destruye y que lo lleva a la destrucción. Esta pulsión de muerte muy negada, hasta en el mundo psicoanalítico bastante negada, es sin embargo uno de los motores de la cultura actual, donde cada vez más aumenta, por un lado, la descarga de la sexualidad y por otro lado, la descarga de la destrucción. Quiero ahora terminar con un recuento de lo que comentaba Marcelo, que me impresionó mucho. White tiene una historia muy desgraciada. Cuando nació, la madre lo vistió de mujer, él fue homosexual, fue brillante, nadie lo duda, fue un romántico, quizás para mí el romántico más importante desde el punto de vista literario y de los mensajes, pero él va preso por homosexual, ¿no? Y lo meten 5 años en la cárcel de Reading. Y en la cárcel de Reading publica 2 trabajos que son esenciales. Uno, el De Profundis. El De Profundis es un relato profundo acerca de su historia de amor con Lord Alfred Douglas. Y el otro es la balada de la cárcel de Reading. Y la balada de la cárcel de Reading, escrita mientras estaba preso, es una balada hermosa que algunos, si no la han leído, se la recomiendo, pero él termina con una frase que acompaña la letanía de una balada que es, pues óiganlo bien todos, óiganlo. Todos los hombres matan lo que aman. El cobarde con una rosa, el valiente con una espada. Esto era en homenaje a un soldado de la Guardia que había matado a su mujer en un ataque, hoy diríamos feminismo, en aquel momento en un ataque pasional. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que así como en Mary Shelley y en la historia de Mary Shelley se ve como un cierto culto a la muerte, ese culto en la muerte está en nosotros. Está en las guerras, está en la pobreza, está en la locura, está en la psicosis, está en la falta de amor de los padres a los hijos, está en todo eso que, bueno, les agradezco a ustedes la oportunidad de haberme llevado a pensar todo esto. Muchas gracias, Esther, muchas gracias, Marcelo, y muchas gracias, Patricia. Bravo. Bravo.
Buenísimo. Bueno, la verdad que montones de cosas para pensar y para preguntar. Yo voy a empezar comentándole, bueno, todos los mensajes que han llegado, desde Gabo Correa, que le parece un gusto compartir la actividad, Elsa Mareque, todos muy interesados, Cristina Martínez Chipolati, el grupo, los integrantes de Cultura, Cleto Santa Coloma, Sandra, bueno, Carola, tu mujer, Marcelo, agradecen mucho a Esther y a Norberto, desde México, Canalizo, Leonor Fadrón, dice, genial exposición, apasionante relato, dice Cleto, clarísima y necesaria la resaltación del contexto de una obra, gracias Marcelo Borrego. Chipolati también, Pedro Cardoso de Costa Rica, Leonor Fadrón dice, muy interesante Marcelo, tus investigaciones de viajes se conjugan los viajes externos familia, e internos. ¿No? No sé. Ariana Chorny dice, interesante lo que dice Maru con relación a la tristeza que le produjo la obra, la enorme soledad que plantea a mi gusto esta obra, a su vez lo que decía Marcelo, todos somos Frankenstein, todos somos la criatura hechos de pedazos. Y también dice ella, me hizo llorar la versión de Gabo Carreo, hoy ya adulta. Sin duda reedita la enormidad y los puntos de soledad que todos tenemos. Además, bueno, dice Correa, criatura advierte de lo peligroso que es para la humanidad que sufra la soledad. Cardoso pregunta si es una suerte de adultecidio, podría decirse. Bueno, coinciden con Norberto, Ariana Chorny acerca de la pulsión de muerte, bueno, lo que dice Freud y demás. Después tenemos a Blas Vidal, que es un artista que nos ha acompañado mucho en todas las presentaciones de la comisión, y nos dice, pudo sentirse abandonado Adán en el paraíso. Metafóricamente sería el desencanto de todo ser humano cuando experimenta la soledad. Ahora yo creo que más allá de la violencia, el desencanto es el tema de la inmortalidad. Bueno, Raúl Tebaldi también, Raúl Tebaldi acá dice, bueno, felicitaciones a todos los presentadores, excelentes las articulaciones psicoanálisis y cultura. Bueno, Tere Canalizo dice, Winnicott habla de ello al describir la delincuencia. Laura Feinsilver, una crítica de arte, excelentes los panelistas. Bueno, cantidad de cosas. Así que felicitaciones a todos porque la verdad que ha despertado mucha inquietud y mucho interés. Estaba pensando una cosa de tantas realmente que plantearon ustedes, tratando de enlazar las tres charlas con un tema que empezó Esther, cuando hablaste, por ejemplo, de la impronta de los viajes, y de pronto pensaba yo la necesidad que requiere un viaje de un tiempo para ser procesado y terminar, por ejemplo, en alguna creación, como fue el caso del viaje de Freud a Roma y el descubrimiento del Moisés. 10 años después de eso, y de una experiencia bastante intensa en el estudio de la obra, escribe un trabajo paradigmático. Esto se engancha con lo que comentó, me parece, Marcelo, sobre también la importancia de los viajes y cómo él queda, me encantó la idea del impacto de la lectura y la obsesión por algo, que bueno, lo habla Dalí, lo habla mucha gente, sobre obsesionarse con un tema, y después esta idea de tu propia experiencia como una forma de resignificar la experiencia tanto de la escritora como de los personajes, que lo enlazo también algo de lo que preguntaba Norberto, que es si hay un inconsciente en el texto. Me hiciste acordar nuevamente el trabajo de Freud, porque Freud ahí, cuando trabaja sobre el Moisés, descubre el inconsciente del artista, digamos, pero para llegar a toda esta situación hay todo un proceso entre, como hablábamos, viajes, historias, todo el conocimiento inclusive de la obra, como comentaban también Esther y Marcelo, el conocimiento profundo de la obra de Shelley y de su entorno, para poder elaborar alguna idea. Bueno, los dejo un poco, esta es una de las tantas ideas que se me ocurren. Patricia, ¿te dejo decir una cosita? Sí.
justo que Dale. lo tenía anotado y se me olvidó en el fragor de la charla, y cuando lo nombra Norberto, lo recordé y me parece que tiene que ver con esto que hablaba él, de la soledad, de la pulsión de muerte y de los monstruos. Hay un año, nosotros fuimos por eso específicamente, a Viena, Austria. Hay un año que es el 1913, que es un año antes de la Primera Guerra Mundial, donde por esas cosas que tiene la historia y los personajes, en los cafés vieneses, sobre todo en el Café Central, pero en algunos otros, estaban 4 o 5 de los personajes más importantes de la historia de la humanidad. Todos separados, todos solos, pero al mismo tiempo juntos y conviviendo en el mismo lugar, y hasta se encontraban. Uno era un pintor que malvivía vendiendo sus obras y pasaba hambre, que se llamaba Adolfo Hitler. Uno era un revolucionario comunista exiliado de Rusia llamado Trotsky. Uno era un mecánico, que después sería el mariscal Tito. Uno era un hombre de acero que estaba buscando a Trotsky, y después sería Stalin. Otro era un escritor siempre muy angustiado por su mala relación con su padre, que era Kafka. Y el otro era un hombre de la casa, Freud, que 6 años después o 7 años después terminó escribiendo esta Pulsión de la muerte, todos juntos en los mismos bares, en los mismos cafés de Viena, y después uno sería, o los dos, Stalin, Hitler, las dos personas más poderosas del mundo, y el mismo Stalin mandaría matar a Trotsky, por ejemplo, ¿no? No sé, me parecía como trágicamente poético que todos estos personajes que no eran nadie en ese momento terminan siendo parte de la historia un puñadito de años después. Qué hermosa idea la tuya, Marcelo, porque un escritor podría ser una novela que se llame Encuentro en Viena, ¿no? Absolutamente. ¿Qué posibilidades hay de que toda esa gente se reúna en un mismo café, en un mismo año, en un mismo día, en una ciudad? ¿Y sucedió? No. Sí, sucedió, y lo que eso significa, ¿no? Qué apasionante, ¿no? Era eso, Patricia, perdón por la interrupción. Sí, Patricia. No, perfecto. O Norberto, porque tengo otros comentarios y preguntas de integrantes de la comisión, pero por ahí quieren comentar algo antes. No, yo una cosa que quería agregar simplemente a todo lo que dije es que Freud es, creo que uno de los, como decía Marcelo, uno de los 6 hombres quizás más importantes del mundo, ¿no? Podría uno decir. ¿Qué hacían ese día? Es una pregunta que me va a carcomer todo el día, ¿no? ¿Qué hacían ese día, a esa hora, como hoy a las 13 horas que estamos nosotros reunidos, tan poco trascendente, me parece nosotros, que ellos de pronto estén reunidos ahí y vayan a saber qué pensaban en ese momento, ¿no? Cómo se miraban, cómo se descubrieron. Pero pensaba en esto, que son 6 personas, si uno toma ese modelo, que son 6 personas naturales. Supongo que Hitler no era Hitler en ese momento, era, no sé, Adolfo. Sí, un pintor que no conseguía vender sus obras, lo habían expulsado de la Academia de Bellas Artes de Viena, por ejemplo. Claro, pero yo digo, esto es lo que me parece importante, que, sin embargo, si yo dijera que ese personaje, Hitler, fue el asesino, digamos así, del mundo, como lo fue Stalin, perdone que me meta en una cosa aparentemente política, pero es así, digamos, históricamente es así. Uno podría decir, ¿desde cuándo Hitler era Hitler y Stalin era Stalin? Ya antes de eso, por ahí lo eran, ¿no? Digo, esto es otro descubrimiento que tiene el psicoanálisis a través de Freud y otros autores a posteriori, que es descubrir que uno, como ser humano, se escinde, se disocia en el nacer. En el nacer hay algo por lo cual yo, ahora volviendo a Freud de 1920 con la pulsión de muerte, hay un individuo que ama y hay un individuo que destruye. O sea, un asesino no es un desconocido para nosotros, aunque nosotros, ninguno de nosotros acá seamos un asesino. Pero digo, la posibilidad de matar está. Solo basta que me pongan a mí una bayoneta en 1914, en la Primera Guerra Mundial, para que yo me transforme en un carnicero que destruya al otro. Entonces digo, este monstruo, que es una criatura abandonada y es un monstruo, no es Jekyll and Hyde, no es el hombre y la bestia.
No es esto que nos acomodó en el mundo, acostumbrarnos a vivir en esta escisión del yo, que es con la que Freud termina. Miren qué interesante. Su último artículo que no concluyó porque se murió, fue la escisión del yo en el proceso de defensa como una característica natural de todo el psiquismo humano. Si uno piensa, eso fue en 1939. Bueno, muchos de los autores hoy, lo que mencionamos Mary Shelley, creo que lo plantea claramente. Víctor y la criatura no son el mismo personaje, como un doble. Totalmente. Sí, sí. Y bueno, es el tema del doble es otro gran tema del romanticismo. Hay una... Sí. Hay un verso de Shelley, además, que lo dice claramente, que es un verso que además, bueno, que tuvo alto impacto en Mary, sin por esto quitarle autoridad a Mary como originadora autónoma de sus propias fantasías, ¿no? Pero la hora de ellos dos dialogan. Y hay un verso de Shelley que habla sobre esto, que es el tema de la bilocación también, y que tiene que ver con todo esto del ambiente esotérico que nombraba Norberto también, ¿no? Que es el mago Zoroastro, mi niño muerto vio su propia imagen en el jardín, y es este tema del aparecido. A mí me había quedado algo boyando, que tiene que ver con esto también del lado como... del lado terrible del monstruo, y una palabra que se nombró varias veces acá, que es fealdad. Es la parte repulsiva, la parte monstruosa del monstruo, la parte manifiestamente monstruosa del monstruo. Y es una pregunta que a mí me gustaría como alargar, como dejar así flotando, que es una pregunta de Harold Bloom, que a mí me parece muy acertada, y es esta. Harold Bloom hizo una edición de ensayos dedicados a Frankenstein. Él hace un prólogo muy breve, y lo que él pregunta es: si Frankenstein, en vez de ser feo, hubiera sido alguien de agradable aspecto, ¿cómo hubiera sido la historia? ¿Cómo hubiera sido la historia de Frankenstein si el doctor Frankenstein hubiera sido un buen cirujano plástico? Excelente, Esther. Excelente. A mí es una pregunta que me parece que queda abierta para siempre, porque también, como decía Norberto y como decía Marcelo también, ¿no? Son las preguntas que hacen que este libro sea un clásico, porque es una pregunta que realmente deja abierta el enigma para siempre, y que es de mucha actualidad también, ¿no? Esta identificación de lo agradable con lo bueno, y la pregunta por lo que es lo bueno también. Bueno, no sé, me parece que es muy complejo, pero creo que hay algo ahí también, ¿no? No, yo creo que sí, que es complejo, pero sí, cuando uno piensa, ¿no? Pero el desarrollo de la cirugía plástica, el desarrollo psíquico de la búsqueda de la belleza, ¿por qué es? Para que nos quieran. Es una necesidad de cariño. Ahora, si eso no sale, ¿qué pasa? Si yo voy al colegio y me hacen bullying, o una de dos, o me someto o me transformo en alguien que de pronto mata a una cantidad de gente. Con esto lo que quiero decir es cómo la cultura se va acomodando para ordenar según lo que la cultura manda, cosas que tienen que ver con algo muy interno, que es la fealdad humana. Ahora, la fealdad humana, ¿de qué depende? Depende de que somos feos en alguna parte, no hay duda de que somos feos, pero además la cultura no nos reconoce, no nos admite feos. Por más que hagamos esfuerzos por tener leyes que sancionen, que no sancionen, que no discriminen, la fealdad es una discriminación severísima. Por eso que lo de Mary Shelley tiene una potencia enorme, ¿no? Cuando Percy le dice a ella, cuando ella le muestra la novela, y él le dice, tiene una potencia enorme, y le dice, Esther, yo no creo que esto lo vi en la película de Mary Shelley, pero él le dice, mirá, si vos cambiaras la novela y lo hicieras lindo, lo hicieras agradable, crearías un superhombre
que toda la estructura occidental estaría esperando. ¿Por qué lo haces así? Y ella dijo, porque esa soy yo. Miren qué apasionante, ¿no? Genial. Sí, acá hay alguien que está hablando de Dorian Gray. Bueno, Dorian Gray, otro ejemplo. Pero en Italia, por ejemplo, cuando uno dice bello o es bella, es el mismo adjetivo para algo bello que algo bueno. Usan el mismo adjetivo. Claro. Keats, mientras cuando vivía en Roma, escribe la verdad es belleza, la belleza es verdad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué algo lindo es bueno y por qué algo bello es verdad? Claro. Y a la vez, con el tiempo, trataron de que el monstruo se volviera más menos humano, porque es justo menos humano por lo que se considera menos civilizado, porque como dice en la novela, lo que lo vuelve repulsivo es el parecido con el doctor. Entonces es un juego doble muy paradójico también, ¿no? Gracias a esa fealdad, y es justamente en las versiones de cine y de teatro, se trata de que el monstruo no pueda hablar, de que el monstruo no pueda pensar, se lo brutaliza y se trata de que sea lo más feo posible para separarlo y que entonces pasar de la diferencia entre el terror y el horror también, ¿no? Del querer salir a la repulsa. Es como todo muy complejo, pero este tema de la belleza, no sé, trae otro tipo de ecos. Perdón. Bueno, esperen un segundo, porque acá hay cantidad de preguntas y cosas. Les quería comentar también, me acordé una sola cosa, que Cavafis en su verso Ítaca habla que los monstruos existen en la medida en que están dentro de uno. Así que otra cosa, que hablábamos de tantos lugares del mundo, en Mariana Ríos, desde Estambul, la mujer del cónsul argentino en Estambul, está encantada con las exposiciones, así que estamos también siendo vistos desde Estambul. Bueno, les quiero contar, a ver, algunas de las preguntas que han hecho también los integrantes de la comisión. Mercedes Fontitristein, que tiene que ver con el doble, es un tema que algo comentaron, dice que la creación de Víctor por Mary Shelley, quien mucho se queja de su dolorosa infancia, podría verse como su doble, o sea, el depositario de lo ominoso, lo reprimido y despreciado en ella, fruto de las experiencias que tanto la lastimaron. Víctor es una persona difícil de comprender, destructivo sin parecerlo a primera vista. No pone freno a los crímenes de la criatura, parece necesitar también un depositario para su mundo interno ominoso y aberrante. Quizá por eso nunca pudo destruir al monstruo. Me llama la atención el tono en que está escrita la novela sin dramatismo, a pesar de sus tremendos crímenes y situaciones de tensión. ¿Qué opinión tienen ustedes de esto? ¿Les leo una más? ¿Sí? Como quiera. Sí. De Sarita Arbisser dice, la criatura creada por Frankenstein sufre lo que Freud llamó neurosis de destino. El haber sido rechazado por su fealdad y abandonado por su creador es un trauma que se repite con todos los personajes que encuentra a lo largo del tiempo. Habría un paralelismo de dicha neurosis con la vida de Mary, ya que el primer trauma, la pérdida de la madre, se repite cuando el padre la envía lejos, bueno, por los problemas entre ella y su madrastra, y después la repudia por el romance con Shelley. Además, se resignifica su duelo primario materno con los posteriores y reiterados duelos de la pérdida de sus hijos. Miriam Remo dice, ¿qué influencia ha tenido en sus vidas, en ustedes? Esto es una pregunta directa a ustedes, en sus vidas y sus actos creativos, lo experimentado en sus viajes. Como pensamos que, bueno, lo trajeron ustedes también, lo hubo en la obra de Mary Shelley. María Luz Núñez Monasterio dice, ¿qué opinan de la reacción del creador ante el resultado de lo creado? ¿Satisfacción, sorpresa, pánico, motivación para nuevas investigaciones? Sería lo que trasciende al autor tanto en el arte como en la ciencia, como en las asociaciones libres durante el psicoanálisis. Y Sandra Tatarov dice, ¿qué piensan acerca del valor del sueño? Bueno, ya han hablado bastante como disparador del acto creativo, de eso hablaron bastante. Bueno, los escuchamos. Esther. Bueno, eran varias preguntas. Respecto a la primera del doble, indudablemente, sí, yo creo que ni siquiera
se puede decir que son dos caras de la misma moneda porque hay un canto separando las monedas, no hay uno sin el otro, sin duda. Pero decía algo del estilo, que a mí me interesaría mucho hacer hincapié en eso. La escritura de Mary es absolutamente moderna. Shelley, para ayudarla, lo que era lógico, porque él era un escritor más experimentado, más curtido en el campo editorial, y además que él escribía más como se usaba en ese momento, la ayudó, le hizo correcciones, pero cuando uno mira los borradores es muy impresionante, porque lo que hace Shelley es como complicar el estilo, buscar el rodeo, agrega palabras, son buenas las imágenes de Shelley, por supuesto era un poeta, trabaja con la condensación, trabaja con mucha metáfora, con mucha metonimia, pero uno va al borrador y ve la primera versión de Mary y es mucho más actual, es mucho más moderna, es una escritura despojada que para una novela que trata de, que va a ser la primera novela, una de las primeras de ciencia ficción, una novela gótica y que tiene un tema tan original, es exactamente lo que uno le pediría, es que el estilo venga silbando bajo, que es a lo que ella apostó, porque justamente uno tiene que contar como lo más natural del mundo, dentro de lo posible, algo que es terrorífico y muy exagerado y muy zarpado. Así que eso con respecto al estilo, eso es muy impresionante. Y la otra pregunta creo que era por los viajes, ¿no? La incidencia de los viajes. Y para mí, sí, eran la incidencia de los viajes en nuestro trabajo, creo que era, ¿no? Y sí, yo creo que en mi caso, los viajes y los libros, que son otra forma de viajar, y saludando al título de la mesa, también los sueños, que son otra forma de leer y de viajar. Son las distintas fuentes de las que abreva lo que yo hago, que siempre tiene que ver con la escritura y con el lenguaje. Y creo que esas eran las preguntas, ¿no? Porque el sueño, bueno, es más o menos lo que habíamos trabajado. Yo, en lo que hago yo, que es escribir ficción, para mí es, si lo tuviera que decir muy esquemáticamente, es en la medida de lo posible soñar a propósito. Que ya sé que es un oxímoron, pero en la medida en que eso cupiera es soñar a propósito, es una actividad que trata de hacer equilibrio entre las dos lógicas, entre la lógica del sueño y la lógica cotidiana. Es un poco visitar los dos mundos y traducir un lenguaje a otro. Creo que eso es lo que tratamos de hacer al escribir ficción. Bueno, creo que esas eran las preguntas que yo anoté. Perfecto. Marcelo y Norberto. Bueno, yo de acuerdo con Esther, hasta ahora no me animé nunca a escribir ficción, por lo menos profesionalmente, publicándola, tengo cosas escritas por ahí, pero necesito nutrirme, como decía Esther, de los viajes, de la gente que uno se encuentra en los viajes, de los libros y de las historias que uno se encuentra, ¿no? Y todo eso va construyendo el relato, que lo bueno que tienen las crónicas de viajes es que uno se puede tomar muchísimas licencias, ¿no? El periodismo te encorseta mucho en la pirámide invertida y todo lo demás, lo que saben pero cuando uno trabaja en narrativa o en literatura de viajes, que es lo que a mí más me gusta, tengo un campo abierto para trabajar con cosas que me da el periodismo como la investigación, pero cosas que me da el ensayo, la dramaturgia, la literatura y después todas las demás ciencias, la psicología, la geografía, la historia, depende de dónde voy a abarcar lo que quiero contar, pero lo bueno es que puedo agarrarme de cualquier lugar, hasta del teatro, porque hay diálogos, hay descripciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como voy tratando de construir cada una de las historias. Norberto. Sí, primero le quiero aconsejar a Marcelo que no pierda la oportunidad de escribir sobre el encuentro de los 6 en Austria. Sí. ¿No? Es una oportunidad linda. Sí, sí. No, lo que quería decir es volver a una situación que en esta mesa, digamos, me convoca más a mí que al resto, que a ustedes, digamos, a Marcelo y a Esther,
que es esta pregunta que yo no les hice antes, pero la hago ahora para despedirnos y pensar. ¿Qué es lo que lleva a que a Mari, en esta situación en que vivió, donde era dura en el trato con la gente, era retraída, se levantaba en la mañana sin pensar nada, tenía síntomas psíquicos importantes, digo yo, ¿no? Con esta historia tan dramática, con esto que escribió, ¿qué hubiera pasado si ella no hubiera podido, como hizo, sublimar parte de esta historia de creación de una criatura? Si no hubiera podido sublimarla, se hubiera hecho una psicosis. Hubiera sido una psicosis, hubiera terminado a lo mejor internada en un hospicio. Entonces digo, ¿qué es lo que produce el cambio? ¿Será ese encuentro ocasional como los que contó Marcelo de Austria? ¿Será haberse encontrado con Percy? ¿Qué será lo que la salvó a Mari, ¿no? Porque esta mujer es salvada. Yo puedo decirles que con esta historia, con mi experiencia, yo hubiera podido pronosticar una severa afección psíquica, ¿no? Una limitación enorme. Y ella, de todos, fue la que se murió más tarde, que tuvo la vida más a favor de ella, ¿no? Esto es un interrogante que me queda. Gracias. Bueno, tenemos algunos comentarios más de Raúl Tebaldi, que dice: Narciso no mirado por Sísifo no puede evitar la muerte. Carolina Coronel, siempre me pregunté por qué no se hablaba del personaje de Frankenstein como un ser desesperado, sufriente por el desamor. Toda la maldad fue por la búsqueda del amor. Bueno, y Irene Ogli dice que Foucault en Los Anormales habla de lo que se aparta de la normalidad. Bueno, Aikido también, nuevamente Blas Vidal vuelve a preguntar, así que podríamos estar todo el día, como poco. Bueno, Cleto también habla de las interesantes articulaciones que hiciste vos, Cleto Santa Coloma, Norberto. Bueno, hablan de nuevo del secreto de la inmortalidad, dice Blas Vidal, es lo que busca el hombre, por eso quizás esto de intentar crear, desafiando a la creación, como hace el ser humano perpetuando la especie, siempre pienso en el golem. Bueno, si quieren comentar algo más, porque si no podríamos seguir hablando de la venganza, del ambiente, de todo lo que habló también Marcelo, de los ambientes que se crean y que son disparadores de la creación, de los viajes que tanto insistió también Esther, y que es un tema que venimos investigando hace varios años, así que podríamos seguir todo el día, pero bueno, si quieren, a ver qué nos quieren decir como para cerrar. Y les recuerdo que el viernes 30 de este mes, es la obra de teatro Criatura, así que los esperamos, está bueno también para colaborar con el teatro, ¿no? En este momento. Bueno, los escucho. Yo quisiera decirles que te agradezco mucho, Patricia, que fue un placer estar acá, un enorme placer de haberlo conocido a Marcelo y Esther y haberlos escuchado, y espero que esto se repita en otro momento. Muy buena, me parece, encuentro. No fue el de Austria, Marcelo, no. Pero no. Lamentablemente no, pero ¿qué sabes? Por ahí dentro de 100 años, un periodista investigador va y dice, ese día se reunieron. Pero estaremos por hacer algo. Quizá podemos teletransportarnos por Zoom a Austria, a 1903. Y bueno, está la película de Woody Allen, que a mí me gusta mucho, la de Medianoche en París. Qué hermosa película. Si uno pudiera hacer eso, ¿no? Cada medianoche volver al pasado y salir de copas con Hemingway. Dalí. Con Dalí. Con otros. Pero bueno, hasta que no se invente una máquina para ir y volver del pasado, tenemos que viajar de esta manera, investigando, yendo a los lugares, infiriendo. Excelente. Bueno, la verdad que ha sido un mediodía maravilloso. Sí, Marcelo. No, eso te decía, Patricia, aprovecho para agradecerte a vos, también un honor haber participado, no la conocía Esther, un lujo, Norberto también, la verdad que la pasé muy bien, y sí, quedamos en contacto para lo que sea.
Sí, sí, totalmente. Esther, no tenés micrófono, Se el fue el audio, ¿eh? audífono. Sí, se fue el audio. Por suerte anduvo todo fantástico. Sí, perfecto. No, no tenés audífono. Sí. No. Que justo al Sí, final, ¿no? el saludo Ahí final, pero salió. bueno, Bueno, espere, vamos a ver ay, justo, Eso- menos mal, la verdad, ha sí. sido maravilloso. Por este tiempo tan complicado, la reunión de hoy es un lujo total, escucharlos a los tres. Así que estoy muy de acuerdo con Norberto con que sigamos de alguna manera, la verdad. ¿Mm? Ahí aparece Esther nuevamente. Saludo por acá. A ver si Ahí engancha. está. Bueno, y vos, Marcelo, con Marcela Solá, tenés que escribir, ¿eh? Sí, sí, Como el te otro dijo día, Norberto. sí, el otro día justo pudimos juntarnos a comer algo así con distancia y todo lo demás, y siempre hablando de literatura. Ella está trabajando en su último libro, así que en algún momento hay que escribir algo juntos. Sí. Bueno, Esther, te escuchamos. No, era saludarlos y agradecerles también. Un placer escucharlos, un honor. Bueno, bueno, seguimos en algún otro momento, ¿sí? Gracias a todos, ha sido Perfecto. fantástico y gracias, Guillermo, amor, por todo lo que nos ayudaste. Y gracias, Guillermo. Sí. Gracias, Guillermo. Bien.